Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras, deportistas y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 21 del podcast de la Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 11 de noviembre de 2019, yo soy Saúl Alcaraz y como siempre tenemos en el otro lado a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Saúl, muy buenas tardes. El podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como deportistas y entrenadores y entrenadoras. Hoy venimos a hablar principalmente de la educación a través del deporte, el deporte como agente formativo. Este próximo domingo, este domingo de esta misma semana, a las 9 de la noche, hora peninsular, Kepa Díaz, un colega nuestro psicólogo, nos ofrecerá una masterclass en directo y en abierto que vamos a titular El deporte como función educativa. Esta masterclass, repetimos, es muy importante porque va a ser en abierto, con lo cual cualquier persona que esté dada de alta en nuestra comunidad va a poder acceder y escuchar a Kepa en directo y lo más importante también después el hecho de poderle plantear preguntas sobre lo que Kepa haya explicado, con lo cual no os lo perdáis. Os podéis apuntar, si todavía no lo habéis hecho, a nuestra comunidad en psicodeporte.academy/comunidad. Además de poder escuchar a Kepa el próximo domingo, podréis también recibir nuestra newsletter semanal. Antes de hablar con Kepa, que tendremos el placer de escucharle en el podcast de hoy en directo, Aritz, si quieres, podemos, como siempre, empezar nuestro episodio recordando la forma en la cual nuestros oyentes nos pueden contactar a través de redes sociales. Sí, recordamos que pueden contactar con nosotros y que estamos deseando que nos envíen preguntas, sugerencias y cuestiones que entiendan que les podemos ayudar sobre temática de psicología del deporte y nos pueden encontrar en redes sociales como @psicodeportea, en Twitter, Facebook e Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Si introducen en el buscador Psicodeporte Academy, nos encontrarán ahí en nuestro canal de YouTube, que poco a poco también nos felicitamos de que va subiendo, vamos teniendo más seguidores, tenemos más personas que nos van siguiendo y realmente estamos muy contentos de que cada vez nos acompañen más personas en nuestra aventura que iniciamos ya en el mes de mayo. Y si lo prefieren, también pueden escribirnos por email a info@psicodeporte.academy, como decía antes, como con cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión que deseen que les aclaremos en relación a la temática de psicología del deporte. En relación con el canal de YouTube, de hecho, ayer tuvimos una sesión en directo para hablar de rutinas para el rendimiento, una sesión más práctica donde vimos varios ejemplos de rutinas micro y rutinas macro. Y de hecho, durante esta semana pensamos colgar un extracto de esta masterclass, un poco con el checklist de los aspectos que debemos tener en cuenta cuando estemos preparando una rutina. Tanto si somos deportistas como si somos entrenadores y entrenadoras que ayudamos a nuestros deportistas a que generen sus rutinas enfocadas al rendimiento, bueno, pues ese checklist pues puede ser de utilidad para ver si realmente esa rutina de preparación, por ejemplo, para la competición o de preparación de un elemento técnico, incluye aquellos elementos indispensables para que os pueda ayudar luego a estar más preparados para rendir bien en esa acción concreta o en la competición como globalidad. Y Aries también podemos explicar que el próximo miércoles, este miércoles, dentro de 2 días, nos vamos a encontrar nuevamente en Zaragoza para seguir trabajando en la academia y un poco... Tenemos en la cabeza varias ideas, de hecho, de algunos cambios o pequeñas modificaciones, sobre todo en la parte de suscriptores, en la parte más de dentro de la academia, ¿no? Así es. Nos vemos de nuevo en Zaragoza, un mes después de que nos viéramos en octubre. Ahora también en noviembre nos veremos en Zaragoza y, como bien decías, la idea es, bueno, reflexionar un poquito sobre el camino que hemos hecho hasta ahora, por una parte, y por otra parte también actualizar, realizar algunos cambios que entendemos que nos ayudarán en la mejora de la página web y sobre todo los contenidos y cómo ofrecer estos contenidos a los y las suscriptores y suscriptoras que tenemos en la Psicodeporte Academy. Por lo tanto, cualquier sugerencia, volvemos a insistir, que entiendan que podemos introducir, es también el momento de que nos lo puedan comunicar y nos envíen ese feedback también para que la tengamos en cuenta a la hora de realizar estos pequeños cambios que queremos ir siempre con el objetivo de mejorar la academia, de ofrecer la mejor versión posible de la academia y también el contenido más organizado y de una forma más visualmente más atractiva y más práctica, para que en cuanto nuestros y nuestras suscriptores y suscriptoras entren dentro de su cuenta personal, pues lo vean todo mucho más claro, mucho más limpio y de forma mucho más accesible para poder
conectar con todos los contenidos que hay dentro de la academia. Ya vamos incorporando poco a poco cada vez más contenido, por una parte los videocursos, las masterclass, las sesiones en directo, y entendemos que todo ello tiene que estar bien organizado y que sea realmente accesible y fácil de reconocer para nuestros y nuestras suscriptores y suscriptoras. Sí, al final es lo que hablamos un poco antes con el tema de redes sociales, ¿no? Siempre hemos querido crecer de forma, primero, orgánica, ese término que está tan de moda, y segundo, de forma consolidada, es decir, dando pasitos pequeños, pero que sean consolidados, que no se nos desmonte el edificio por el camino, igual que en redes sociales, lo hablábamos antes con el tema de YouTube, que seguimos creciendo por ese lado, aunque sea de poquito, pero estamos contentos con eso. Un poco la academia es el mismo, o sea, seguir aportando contenido nuevo, como siempre, pero además pues ir haciendo pequeñas mejoras que vayan haciendo que cada vez el producto esté más consolidado, porque al final lo que queremos es que sea, como dijimos al principio, la mejor forma posible de aprender sobre psicología del deporte de forma online y enfocada para entrenadores, entrenadoras y deportistas. Este miércoles yo creo que vamos a pegarle un buen empujón más. De hecho, siempre decimos que es la forma en la cual la academia da los grandes saltos, ¿no? Los saltos pequeños se dan cuando estamos cada uno en su casa, en cierto modo, trabajando virtualmente, pero los grandes saltos se producen cuando nos encontramos en Zaragoza con los amigos de Coworking en el patio de recreo y, bueno, pues ahí sí que conseguimos centralizarnos y ponernos las pilas. Sí, te decía que además siempre, generalmente vamos con una serie de tareas que ya de alguna forma tenemos programadas para abordar en Zaragoza, pero siempre también se nos van ocurriendo ideas nuevas o alguna nueva actualización que queremos introducir dentro de la academia, así que seguramente será muy productiva la sesión que realicemos en Zaragoza el miércoles. Sí. Y en relación con esto, y antes de saltar ya a escuchar a Kepa en directo, pues anunciar también o recordar, ya lo dijimos la semana pasada, si no tengo mal entendido, que a finales de noviembre vamos a cambiar el precio de la academia y vamos a subirlo un poquito más porque ya consideramos que, bueno, pues el contenido que hay disponible cada vez está más preparado, más lleno, con más opciones para aprender sobre psicología del deporte, con lo cual a finales de noviembre vamos a dar ya ese salto en el precio mensual. Y bueno, vamos a hacer también una oferta especial Black Friday que diremos ya la semana que viene, pero ya lo dejamos allí para que todos y todas pues lo consideren. Si alguien que esté allí con las dudas de me apunto o no me apunto, ahora va a ser el momento porque luego el precio ya va a subir y como siempre decimos también, pues el precio que uno se suscribe la primera vez ya le vale para siempre. Si uno se suscribe con 10 euros mensuales, esos 10 euros son para toda la vida, siempre y cuando esté vinculado con nuestra academia. Ari, si te parece, podemos pasar ya a hablar con Kepa, a dar paso a Kepa que tenemos por aquí ya escuchando un poco lo que hablamos tú y yo en directo y podemos empezar hablando un poco de su currículum, el currículum de Kepa, que nos va a hablar, recordamos, el próximo domingo 17 con la masterclass en directo sobre el deporte como agente educativo y para la cual os podéis incorporar cualquier persona, no necesariamente suscriptor de la academia, si os apuntáis en psicodeporte.academy/newsletter. Vamos a hacer un breve repaso del currículum de Kepa. Es licenciado en Psicología con diploma de Estudios Avanzados y máster en Investigación. Actualmente ejerce de profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco y también, aparte de esa labor formativa o de docencia, es psicólogo en la práctica también, psicólogo deportivo del Antiguoco Quirol Elkartea, un club de cantera de fútbol de aquí de Guipúzcoa y San Sebastián. Y a su vez también es coordinador de deporte escolar en un colegio y, si esto no fuera suficiente, además es también árbitro de fútbol sala. Lleva ya ejerciendo de árbitro muchos años, tiene mucha experiencia en fútbol sala, así que podemos decir que toca muchísimos ámbitos, los diferentes ámbitos, por una parte la docencia, por otra parte la práctica de la psicología del deporte y además el tema arbitral, que de esto nunca hemos hablado, pero también será interesante algún videocurso que podamos introducir de variables psicológicas relacionadas con el arbitraje deportivo, pero eso lo dejamos para más adelante. Saludamos ya, si te parece, a Kepa. Sí, Kepa, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias. Todo un placer y un honor. Un honor, esperemos aportar cosas relevantes a este gran proyecto que tenéis, que verdaderamente es encomiable y nada, animaros y agradeceros de verdad el permitirme participar. Gracias a ti, Kepa, por animarte a
a impartir esta formación, esta masterclass en Psicodeporte Academy. Para nosotros es realmente un placer tener a una persona que realmente ha investigado sobre el tema de la educación en el deporte o cómo hacer del deporte algo educativo. Indudablemente será realmente un aprendizaje para todas las personas que se apunten y se animen a estar en la masterclass. Para nosotros también es un placer tenerte con nosotros. Realmente, Kepa, yo me queda con una cosa que has dicho antes, el cómo, ¿no? Cuando estábamos preparando un poco la sesión, los tres, el episodio, me refiero, fuera de línea, hablabas de la importancia del cómo, ¿no? O sea, no únicamente la parte de deporte como agente formativo, que es unas palabras que se usa continuamente en el deporte y de instituciones o fundaciones enfocadas directamente a este ámbito, sino el cómo se hace, cómo un entrenador realmente que quiere trabajar de esta forma, que quiere utilizar el deporte como de forma formativa, de forma educativa, más allá de la parte competitiva, cómo puede llevarla a cabo. Yo creo que eso en la masterclass del próximo domingo lo vamos a ver y te agradecemos mucho, como decía Aritz, el hecho de que te sumes a hablar de este tema. Primero que te sumes con nosotros, por supuesto, y luego que te sumes además a hablar de un tema que está tan de moda, pero que al mismo tiempo yo creo que falta mucha formación para llevar todo eso a la práctica. Nos llenamos un poco la boca todos y todas de la importancia del deporte formativo, desde luego, es muy importante, pero nos falta ese segundo paso probablemente, ¿no? De cómo se aplica, cómo se soy un entrenador de fútbol, de una Levin, por ejemplo. Bueno, pues todo esto a la práctica, cómo se lleva. Y me gustaría empezar con una pregunta en ese sentido, ¿no? De cómo se transmiten los valores o cómo podemos apoyar el deporte como agente formativo en categorías inferiores, pero no únicamente en esas, ¿no? ¿Esto cómo se puede hacer? ¿Qué pautas podemos dar? Pues verdaderamente, respondiendo a la pregunta y cogiendo el guante de la reflexión que hacías anteriormente, yo en lugar de considerar que nos falta el segundo paso, creo que verdaderamente pasamos a ese segundo paso directamente sin retrotraernos o ampliar el debate hacia un punto de vista organizativo. Yo considero que nos falta misión y visión a las organizaciones para verdaderamente plantearse el deporte como un vehículo verdaderamente facilitador del desarrollo. Es decir, pasamos directamente a trabajar valores, a considerar, a debatir sobre ello, quiero ejercer las herramientas, quiero obtener buenos resultados, quiero que además, como valor añadido a la visión competitiva, me salgan chicos y chicas formados, moralmente desarrollados y desarrolladas y que tengan un comportamiento adecuado. Pero verdaderamente nos falta conceptualizar esto, incluir esto en nuestros objetivos. Y yo siempre cuando me dispongo a ello, cuando tengo el encargo de parte de una organización, ya sea un ente educativo, ya sea una federación, un club particular, primero les hago reflexionar sobre su misión y su visión. Y si no la tienen, generarlo verdaderamente, de tal manera que esto pase a ser un objetivo de verdad, que esto pase a ser parte de su ADN, de su verdadera vocación a la hora de ejercer la práctica deportiva. Ese sería el primer paso, lo que nos falta. Cogiéndote el guante de la reflexión que hacías, no es que nos falte el segundo, es que saltamos directamente al segundo paso y nos falta un primero. Un primero que nos ayude verdaderamente a conceptualizar, que sea verdaderamente un objetivo, porque se ha demostrado que el deporte como tal es potente, podríamos definirlo como potente, pero no facilitador ni defenestrador del desarrollo, porque como tal simplemente dispone un escenario con su interacción de oposición, su interacción de colaboración, interacción hacia un árbitro que ejerce como juez, la implementación de un reglamento que sería el indicador de desarrollo moral, pero no es facilitador. Para que esto suceda tiene que producirse con ese objetivo como tal. Entonces, yo siempre intento, y es mi forma de trabajar con las organizaciones y normalmente suele tener éxito porque eso queda para siempre, la misión y la visión es el ADN verdaderamente de una organización. ¿Cuál es verdaderamente mi pretexto para desarrollar mi actividad? Y si vienen mal dadas, ¿a qué me voy a agarrar? Porque muchas veces esto sucede, ¿no? Que recibe valoraciones muy perniciosas, somos muy ventajistas a veces, entonces queremos obtener réditos directos y como vengan mal dadas o una crítica negativa, hostia, ¿y con qué lo bandeo? ¿Con qué ejerzo mi defensa hacia esto? ¿No? Pues para ahí sobre todo la misión y la visión, que sería de aquella forma en la que quiero que me vean, son valores muy facilitadores, verdaderamente lo que viene posteriormente, que son las herramientas, que es el trabajo de actitudes, trabajo de valores, trabajo en desarrollo moral. Eso al final son las herramientas de cómo se produce, pero primero tenemos que plantearnos que verdaderamente estemos motivados. Yo, por ejemplo, hablo como una absoluta pasión, porque es mi pasión respecto a la psicología del deporte, y verdaderamente intento
transmitir o inculcar algo de esta pasión a las organizaciones, familias sobre todo, que es el caballo de batalla muchas veces, y los propios entrenadores o clubes y federaciones. Yo creo que hablas con pasión y se nota esa pasión y se transmite, de hecho, así que por ese lado fantástico con nosotros. Sí que es cierto, hablamos un debate que yo creo que en deporte en general y en psicología del deporte en particular lleva muchísima historia, ¿no? Que es el tema del deporte realmente, si es, digamos, formativo por sí mismo, si es competitivo por sí mismo o función de qué, ¿no? Yo coincido contigo plenamente en que depende de las condiciones, depende del clima que se genere en el entrenamiento, depende de la forma de reforzar del entrenador, depende, por supuesto, y como ente superior estoy de acuerdo contigo, y gracias por hacérmelo ver de esta forma, de la visión, de la misión y de la visión que tenga el club deportivo, desde luego, y todo eso es lo que va a empapar el trabajo del día a día, eso por supuesto. Con lo cual coincidimos contigo, y también es un poco la visión de la academia, que el deporte dependerá de las condiciones que se generen en el contexto para que sea más formativo, más competitivo o más, digamos, favorecedor del rendimiento a la par que el bienestar del deportista, o si es meramente un agente que nos enfoca a formar deportistas más que personas, digamos. Hemos hablado de la visión y de la misión como ese primer puntal que debemos trabajar. ¿Cuál podría ser un segundo paso una vez tengamos esta misión y visión definida? Tú hablabas del trabajo de actitudes, trabajas elementos que a lo mejor ya se hacen dentro de los equipos o de los clubes deportivos, pero no la mejor de la forma que pudiéramos decir más adecuada, ¿no? Partiendo de que tenemos esta misión y esta visión generada, ¿cuál podría ser el siguiente paso si fuéramos entrenadores, por ejemplo, que quisiéramos empezar a cambiar un poco la cultura de trabajo que tenemos? Sí, yo el siguiente paso que me gusta dar en una reflexión bastante amplia es compartir con los entrenadores y sobre todo con las familias que el deporte, a mi modo de ver, y esto es una reflexión muy propia, debe ser la mezcla de 4 pilares que son competición, educación, diversión y salud. Y deben estar los 4 presentes en todas y cada una de sus manifestaciones deportivas. En este tipo de debates me tengo que vestir muchas veces de Dr. Jekyll y otras muchas veces de Mr. Hyde, porque a veces me toca rebatir con políticos que defienden que el deporte no tiene que tener competición. Y ahí yo me enfado muchísimo. Enarbolo otra bandera diferente, que es que el deporte como tal es competitivo. El deporte como tal, para que se produzca su desarrollo educativo, tiene que tener parte de competición. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir que se produzcan las experiencias de éxito por un lado, que generan adherencia, y la tolerancia a la frustración, los escenarios donde puedes trabajar esos otros escenarios. Si no hay competición, defenestramos todo eso, nos quedamos sin las 2 caras de la moneda y estamos haciendo, vulgarmente dicho, el tonto. Entonces tiene que ser competitivo, tiene que tener su vertiente de salud, tiene que ser respetuoso con la salud, tiene que ser lúdico o tiene que tener componente de diversión y tiene que tener como tanto un componente educativo, es decir, tiene que ser facilitador, no educativo como tal, sino ente facilitador del desarrollo. Es decir, y aquí entraríamos específicamente en todas aquellas valores transversales que se permiten a través del deporte. Pero esta reflexión tiene que existir, porque si no estaremos haciendo muchas veces brindis al sol, estaremos solo alegando a un determinado segmento del deporte, o ya sea el deporte de escuela. No. El deporte, hasta en primerísima división, hasta la mayor élite, tiene que estar sustentado en esos cuatro pilares. Obviamente las proporciones cambiarán, pero nunca puede ser ajeno a la salud, nunca debe dejar de ser lúdico y nunca debe dejar de tener ese componente de formador o educativo. Aunque la vertiente sea eminentemente competitiva, nunca debe dejar de serlo. Y al contrario tampoco. Desde la misma base no tenemos que defenestrar o renegar de la vertiente competitiva, porque eso es lo que va a permitir verdaderamente luego subir hacia arriba. Entonces hay veces que hay que contrabalancear. Nosotros muchas veces nos vemos como equilibradores de fuerzas. En política se hace política muy fácil, muy desde contextos ajenos al deporte, lo cual se dice, pues no sé, se implementan medidas para... El otro día oía, por ejemplo, en un determinado deporte que para evitar que los resultados de los partidos fueran muy sonrojantes, iba a dejar de contar los goles, en este caso, a partir de 3. A partir de 3, 0, una diferencia de 3 iban a dejar de contar. Eso es absolutamente espurio, eso es engaño. Los chicos y chicas, por muy jóvenes que sean, no son tontos. Es decir, ellos van a seguir contándoles para sí en los goles, entonces no conseguimos absolutamente nada.
Entonces yo les decía, ¿y por qué no, independientemente del resultado, hacéis un micro reto para ese equipo que va perdiendo? Por ejemplo, 3 pases equivale a un tiro de penalti, o 3 pases que hagáis esto. Y así de paso trabajas la bondad con el que va ganando, se lo explicas. No, mira, esto ha sido porque ellos no llegan a hacernos daño en el contexto, en el reglamento del fútbol, y le hemos creado un esto, ¿no? Entonces estás trabajando con las dos partes. En lugar de establecer una norma, establecer un umbral en el cual diga, no, a partir de 3-0 te quito la vergüenza. No, si yo la vergüenza la llevo dentro, internamente. Sé que me han metido 17, aunque tú hubieras contado 3. Entonces, no hay que huir de la vertiente competitiva, porque la vertiente competitiva bien digerida es lo que verdaderamente nos da todo el resto de valores que tiene el deporte. Entonces hay que ser valientes, hay que verdaderamente trabajar valores como la empatía, del que gana, del que pierde, verse en todas las situaciones. Lo bueno que tiene el deporte es que todos los resultados caducan al de 2 horas. Estamos acostumbrados a vivir un resultado de una determinada manera y al de 2 horas nos va a tocar vivir otro. O ya caducado. Entonces, no hay que tener miedo al eco que genera dentro, porque verdaderamente todos somos deportistas, todos hemos experimentado derrotas muy dolosas y algunas incluso sonrojantes, pero esos han tenido nuestro valor positivo en toda nuestra trayectoria. Así que no hay que tener miedo por ahí. Eso es un poquito, y sé que ha quedado una reflexión un poco dispersa, para eso nos centraremos más el domingo, pero yo creo que esto es relevante, es muy relevante para poder encauzar el debate. Sí, al final yo creo que has dado algunas claves, sobre todo las 4 claves que has dado, que hay que intentar equilibrar los aspectos de competición, educación, diversión y salud, en función bueno, podría ser también en función de la categoría donde estemos, pues algunos de los conceptos tendrán más importancia que otros, pero siempre deben, como bien decías, es importante que estén presentes las 4 áreas, digamos, de lo que consideras fundamental para el desarrollo del deporte, pero generalmente tenemos que tener en cuenta que los contextos sociales también, el contexto social en el que vivimos actualmente, por una parte, como decías, somos muy competitivos en todos los ámbitos y no solo ya en el ámbito del deporte, sino que yo creo que el ámbito de la empresa, el ámbito del emprendizaje, todo esto yo creo que la competitividad es un aspecto que actualmente existe y que diría que competitividad feroz incluso en algunos aspectos, y que esa competitividad feroz a su vez en muchas ocasiones nos lleva a perder valores en favor de esa competitividad, de lograr lo que queremos lograr, incluso pasando por encima de quien tengamos que pasar, ¿no? Cuestión que no sería ya, dejaría de ser educativa. Otra cuestión fundamental para mí también es la diversión que comentabas, porque sin diversión no va a haber tampoco desarrollo adecuado, no, el niño o niña no se lo va a pasar bien, no se va a divertir, y en definitiva esto puede traer que termine dejando el deporte, y el aspecto de la salud es fundamental y que actualmente ya cada vez más se está teniendo en cuenta. Y en este contexto que decía al principio de ultra o hipercompetitividad, ¿es posible? Mi pregunta realmente es posible un deporte educativo en este contexto de hipercompetitividad? Yo quiero pensar que sí, y además es un debate con el que me gusta cerrar mis alocuciones o mis participaciones en foros abiertos, que es que además me gusta jugar un poco con la palabra, porque verdaderamente yo considero que hay que ser muy, 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 muy ambiciosos. Comúnmente a este tipo de visiones que van más allá del resultado se nos tacha de templadas, nimias, que no somos suficientemente competitivos, y yo en realidad digo que somos absolutamente más competitivos que aquella otra visión que enarbola solamente la lucha por el resultado. Ellos focalizan, su triunfo es ganar en un determinado contexto, obtener un resultado positivo que me permita superar al rival. Yo quiero crear personas. Mi triunfo es generar personas competentes en la vida, en el cual pues eso, adquieran todos esos valores transversales. Entonces yo soy muy ambicioso, yo quiero crear personas, a ellas les vale con un resultado. Entonces digo que muchas veces se nos tacha de falta de ambición, y en realidad somos mucho más ambiciosos que esa otra vertiente. Entonces hay que ser ambiciosos, hay que ver más allá, hay una visión de túnel en el deporte, como tú bien dices, que nos hace ser competitivos, pero es visión de túnel verdaderamente. Lo que hay que hacer es ampliar ese foco de tal manera que digamos, hay una meta superior, hay un triunfo superior, hay verdaderamente una serie de capacidades que me permite adquirir el deporte que son un triunfo mucho más rotundo, relevante y que me va a permitir verdaderamente desempeñar mis funciones en la vida con una eficiencia mayor. Ese es el reto. El reto es ese. Y cuando verdaderamente cambia el punto de vista es cuando, hostia, es que esto no es menos, es más.
no es menos, no es limitar mi competitividad, sino exacerbarla o extrapolarla a un contexto muchísimo más amplio. Hay que ser muy ambiciosos para considerar el deporte como valor educativo, mucho más ambiciosos que las personas que se centran en la visión de tú. Genial, Kepa. Yo estaba convencido ya, pero creo que con tu speech todavía no estoy más. Realmente nos encantaría que el próximo domingo el debate que hablabas tú ahora para cerrar tus ponencias o clases magistrales habituales se produzca también, que realmente la gente se apunte a la próxima masterclass que nos vas a ofrecer el próximo domingo. Ha sido un placer realmente escucharte en el podcast de hoy. Creo que la gente bueno, no sé, para mí, yo tenía ganas, si fuera oyente, tenía muchísimas ganas de ir el próximo domingo a escucharte por un lugar y luego a debatir también contigo y a plantearte cuestiones concretas, porque como decíamos antes, bueno, pues es un tema que está, en cierto modo, muy de moda. Gracias por hacer la reflexión de cuál teoría son los primeros pasos, esta toma de conciencia, toma de reflexión inicial de la visión, de la misión y luego también a nivel de entrenadores y de familias, que es un tema que hemos tocado muy de pasada ahora, pero que tú cuando hablabas del tema de los goles, del 3-0, 17-0, para mí, mis adentros pensabas que no únicamente lo cuentan los jugadores, también lo cuentan en muchos casos las gradas con papel y lápiz, con lo cual la reflexión no es únicamente para entrenadores, sino para los tres entes, ¿no? Para la parte organizativa del club o la entidad deportiva, para entrenadores y entrenadoras, por supuesto, pero también las familias a las cuales queremos involucrar en esta discusión, y nos encantaría también que algunos padres o madres pudieran participar en la masterclass de este próximo domingo, porque tendremos foro también para que ellos y ellas te puedan preguntar cosas de cómo pueden trabajar también en una puerta educativa a través del deporte. Kepa, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast en el día de hoy y tenemos muchas ganas de escucharte el próximo domingo. Muchísimas gracias a vosotros, compañeros. Muchas gracias, un placer. Sí, gracias, Kepa. Yo también me he quedado con muchas ganas de escuchar y de profundizar y saber más sobre cómo hacer el deporte más educativo, así que te esperamos el domingo y será un placer escucharte el domingo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Yo creo que, Aritz, que ya no hay mucho más que decir en este episodio. Podemos cerrar, si quieres, recordando cómo la gente nos puede contactar en redes sociales y también recordando cómo se pueden apuntar a nuestra comunidad, a la comunidad de Psicodeporte Academy, para que además de recibir la newsletter, también puedan acceder a la masterclass con Kepa de este próximo domingo, día 17. Pues pueden estar en comunicación con nosotros a través de las redes sociales en LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter como @psicodeportea, y si quieren asistir a la masterclass del próximo domingo que va a ofrecer Kepa, pueden apuntarse y darse de alta en nuestra newsletter en psicodeporte.academy/comunidad, y ahí verán que hay un cuestionario que pueden rellenar poniendo su email, sus datos personales, y de esa forma se suscribirán a lo que es nuestra newsletter y estarán al tanto de todas las sesiones en directo, masterclass, videocursos y todo lo que vamos creando dentro de la academia de psicodeporte.academy. Aritz, ha sido un placer, como siempre, compartir este episodio contigo del podcast, el episodio número 21. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos ya este miércoles en Zaragoza, donde vamos a compartir una de estas reuniones mensuales que hacemos, donde vamos a poder, como antes explicabas muy bien, mejorar y trabajar para que la academia, para Psicodeporte Academy, siga subiendo. Un placer, como siempre. Un placer, Saúl, y hasta el miércoles que viene, en este caso, que nos veremos en Zaragoza. Y con todos y todas, gracias por estar al otro lado y hasta la próxima semana.